Yo siempre cuento esta historia, ¿no? Yo a los 6 años jugaba a que hablaba con los planetas. Por supuesto, en ¿Qué? ese ¿En momento yo no serio? sabía que iba a ser astrólogo, pero yo jugaba que era un mago árabe y que hablaba en árabe con los ¡Ah! planetas. Mi trabajo como oficial, digamos, era tripulante de cabina. Trabajaba en los aviones. Ya lo de ser tripulante no me terminaba de llenar. Me daba mucha seguridad, por supuesto, porque era un Mm. trabajo estable. Vino el COVID y no podíamos trabajar, no había aviones, o sea, nadie podía viajar a ningún lado. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar como, bueno, capaz que podría aumentar la cantidad de trabajo de astrólogo. Yo en ese momento no pensaba dejar del todo tripulante de cabina. Tengo que irme a un lugar en donde la vida no sea muy cara. Yo vivía en ese momento vivía en Mallorca. Entonces primero fui a Lisboa. Aparte de esto, pleno COVID, que nadie viajaba, yo igual, como tenía el permiso de tripulante, trataba de seguir viajando. Tipo, bueno. Pero Pero no no soy soy estas estas personas personas que que entran a entran a un un lugar lugar y y sienten sienten una una presencia presencia o o ven ven cosas cosas o o escuchan escuchan voces. voces. No, No, yo yo no soy, soy bastante bastante anclado anclado a a tierra. tierra. No me pasan estas experiencias normalmente. Ujú, ujú. Abrí los ojos así como agitados. ¿Viste como en las películas como se despiertan de Ajá. un pesadillo? Así como, ¡pum! Abrí los ojos así como agitado. Levanté a las 5 de la mañana y no me podía dormir. Yo decía, ¿por qué estoy Wow. tan ansioso? ¿Qué me pasa que estoy tan ansioso? Y claro, como no podía dormir, me fui a caminar. Llegué hasta el Partenón y ahí No. empezó mi viaje. Y ahí fue como dije como, ¿Cómo ha sido para ti ser Sol en Tauro, ascendente en Acuario y luego Luna en Cáncer? ¿cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Una tortura. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Backstage Astrology. Mi nombre es Mayra Medina y hoy estoy súper contenta de estar con Alejo López, astrólogo junguiano. Alejo, ¿cómo estás el día de hoy? Y muchas gracias por estar aquí. Estoy muy bien, muchas gracias a vos por invitarme. Muchas gracias a la gente que vaya a ver esto y a escuchar esto. Estoy muy contento. Alejo, cuéntanos. A ver, yo he seguido tu trabajo mayormente en inglés, estás en todos lados. Sé que eres de Buenos Aires, Argentina, pero que actualmente te encuentras en Grecia. A ver, ¿cómo sucedió esto de Argentina, Grecia, astrología junguiana? Cuéntanos un poquito cómo empezó todo. Bueno, son cosas distintas, fueron pasando distintas cosas. Eh, ¿Cómo estoy en Grecia? Bueno, yo primero me mudé a España cuando tenía 23 años, ahora tengo 42. Ajá. Y me mudé a España porque, bueno, por muchas razones, pero un poco tenía como ganas de tener la experiencia de vivir un tiempo en España. Oh, Cuando me wow. fui no sabía cuánto tiempo me iba a quedar y al final me quedé muchísimos años. Viví en Barcelona, en Sevilla, en Mallorca, en Ibiza, fui como cambiándome de lugares. Y mi trabajo como oficial, digamos, era tripulante de cabina. Trabajaba en los aviones. Oh, wow. Ok. Ajá. Y bueno, estaba llegando un momento en el que me empecé a cansar un poco de ese trabajo, me empecé a cansar un poco de España, sentía que quería ir a otro lado, quería como estar en un lugar que me presentara algún tipo de desafío y que me resultara un poco menos familiar. Quería ir a un lugar que me resultara estimulante, digamos. Ajá. Al Ajá. mismo tiempo estaba como sintiendo que ya mi trabajo como tripulante de cabina también estaba llegando un ciclo a su fin y ya estaba, había estudiado un montón de psicología, astrología, ya estaba trabajando de esto, pero a tiempo parcial, ¿no? Pero como que sentía eso, que ya lo de ser tripulante no me terminaba de llenar, me daba mucha seguridad, por supuesto, porque era un Mm, trabajo estable. claro. Y entonces pensé, bueno, entonces vino el COVID. Cierto. Ah, Y claro, no, 2020. sí, vino el COVID y no podíamos trabajar, no había aviones, o sea, nadie podía viajar a ningún lado. Ay. Y al mismo tiempo, mi trabajo como astrólogo y psicólogo en COVID se propulsó hasta el cielo, porque estaba todo el mundo sin trabajo, sin nada que hacer en la casa, todos preguntándose cuál es el sentido de la existencia. Y de repente los astrólogos teníamos un montón de trabajo. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar como, bueno, capaz que podría aumentar la cantidad de trabajo de astrólogo. Yo en ese momento no pensaba dejar del todo tripulante de cabina. Como tenía mucha antigüedad, podía pedirme lo que llamaban como, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero básicamente que trabajaría tipo 10 días al mes solamente. Y Ajá, entonces decía, puedo mantener el trabajo tripulante de cabina, por supuesto iba a cobrar menos, ¿no? claro. Pero
me daba eso como una estabilidad y después trabajo de astrólogo. Y ahí empecé a pensar la idea de irme de España y dije, claro, tengo que irme de un lugar, mucho de mi trabajo de astrólogo era online, sigue siendo online. Ujú. Entonces yo pensaba, tengo que irme a un lugar en donde la vida no sea muy cara, cosa que si dejo de volar y solo me dedico a la astrología, y al principio es probable que cuando uno empieza va a llevar más tiempo, que como que esto, no, que se Disparo, estabilice, ajá, sí, digamos, claro. exacto. Porque yo veía que la de la pandemia no iba a mantenerse todo el tiempo, sabía que es algo de la pandemia, ¿no? Claro. Y entonces pensé mudarme a Turquía, Oh, que justo lo mencionaste ahora, porque yo había ido ajá. varias veces a Smirni o Esmirna, no sé cómo lo llaman en inglés. ¿Izmir? No. Izmir, sí, Ajá, exactamente, sí. Izmir. Había ido algunas veces, yo uno de mis mejores amigos vivía ahí, había ido algunas veces, y es un lugar en el que siento mucha conexión con el lugar. Ajá. Y es Y barato, ¿no? Bien barato. es más barato. Y Sí. entonces yo dije, bueno, este puede ser el lugar. Tiene también este componente de algo exótico, o sea, para Ajá, mí exótico, por supuesto, porque yo soy de Argentina. ajá. Entonces es otro idioma, otra cultura, otra comida. Entonces cubría también ese lado como más de lo exótico. Ujú. Y entonces el plan era ese, era, como estábamos en COVID y no estaba volando, yo dije, bueno, me voy un mes, porque siempre que había estado en Izmir había estado 3 días, 4 días, que es Ajá, verdad que me sí. encantaba, pero no podés saber, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, me voy un mes y a ver cómo me es, si me gusta la vida, digamos, como la vida más cotidiana, no la vida de turista. Que igual en un Sí. mes tampoco uno llega a ver, pero mi plan era como ir un mes y empezar a conocer más gente local, hacer como actividades más normales, ir al gimnasio, ¿no? Tipo cosas, las actividades que uno hace de todo el día. Una rutina. Exacto. Ujú. Y bueno, yo vivía en ese momento vivía en Mallorca. Entonces primero fui a Lisboa. Aparte de esto, en pleno COVID, que nadie viajaba, yo igual, como tenía el permiso de tripulante, trataba de seguir viajando. Tipo, bueno, Oh, wow. sí, sí, un desastre. Fui a Lisboa a ver unos amigos y de ahí, claro, no había avión directo de Lisboa a Izmir. Tenía que cambiar de avión. Ajá, Entonces dije, sí. bueno, cambio de avión en Atenas. Y Ah, dije, bueno, ya que voy a cambiar de avión en Atenas, me quedo 2 noches, así veo Atenas. Que no ajá, era algo que me llamaba mucho la atención. A mí muchas veces me decían, a vos que te gusta tanto Grecia, la mitología grecolatina, te ajá, encantará ir a Grecia. Yo decía, no, nunca fui a Grecia, no me interesa mucho ir a Grecia. ajá. Porque yo pensaba, acá están las ruinas, no es lo que a mí me gusta. Es como, esto es un trozo de un par de rocas acá y ya está. Entonces como que nunca me llamó mucho la atención. Ajá, Pero en este caso dije, bueno, me quedo 2 días, así que un poco como lo saco de la lista de pendientes. Y claro, pasó que yo ya en Lisboa, un día fuimos al río con unos amigos y nos sentamos a hacer como una meditación y ya en ese momento yo tuve una percepción. Yo no soy una persona que yo evidentemente soy más intuitivo de lo que me considero, pero no soy de estas personas que entran a un lugar y sienten una presencia o ven mm, mm, cosas o escuchan voces, ¿no? Yo no soy, mm, soy bastante anclado a tierra, no me pasan estas experiencias normalmente. ujú, 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 Pero ese día en el río sí que me pasó que mm. tuve como, escuché como una voz que me decía como este viaje te va a cambiar la vida. Y aparte me acuerdo que estábamos en la meditación y yo de repente tipo abrí los ojos así como agitados. ¿Viste como en las películas como se despierta de la pesadilla? Así como, pum. Abrí los ojos así como agitado y como dije, ¿qué fue esto que me acaba de pasar? Porque de nuevo, no es lo que a mí me pasa todo el tiempo. Estas experiencias yo normalmente no tengo. Ajá, Yo dije, bueno, qué raro. Y cuando llegué a Atenas, bueno, tuve todo un problema con el avión, que pensé que no iba a poder venir, qué sé yo, bla, bla, bla. Finalmente llegué a las 3 de la mañana. Yo dije, bueno, me voy a ir a dormir ahora, voy a dormir sin parar. Y me levanté a las 5 de la mañana y no me podía dormir. Dice, ¿por qué estoy wow. tan ansioso? ¿Qué me pasa que estoy tan ansioso? Y claro, como no podía dormir, me fui a caminar, llegué hasta el Partenón y ahí No, empezó mi viaje. Y ahí fue como dije como, ah, no, yo acá 2 días no me alcanza. Entonces ahí llamé a mi no. amigo que me esperaba en Izmir y le dije, mira, me voy a quedar 5 días más porque quiero ver algunas cosas más. Después le volví a llamar y le dije, mira, me voy a quedar otros 2 días más. Después le volví a llamar, me voy a quedar un poco más. Y al final me quedé 40 días. Sí. Y ahí volví a Mallorca. Y después ahí durante muchos meses, cada vez que me levantaba, viste cómo te levantás a veces que tenés como las imágenes de los sueños. Sí, Cada vez que me levantaba, la imagen que tenía era el Partenón.
Y entonces Wow. dije, bueno, ya está, me tengo que mudar a Atenas. Y así fue como terminé aquí, sí. Wow, a ver, pero a ver, cuéntanos el tipo de astrología que tú haces, también para que la gente vaya identificando, quizá hay alguna correlación entre Grecia y el tipo de astrología que haces, o crees que hay alguna conexión. Es interesante porque creo que sí, pero fue cambiando a medida que estuve aquí. Ajá, Entonces yo hago astrología sobre todo psicológica. Yo estudié también astrología horaria en una escuela como bastante técnica. ah, Y estudié un poco de astrología helenística también. Entonces hay algo como de la parte técnica que me gusta, ajá, pero realmente lo que hago es más astrología psicológica. ajá. Yo además soy psicólogo, estudié psicología junguiana. Entonces Wow. todo el tema de los arquetipos, los mitos y todo eso me gusta. Para mí la Ilíada es un libro que me gusta mucho y la Odisea también. Entonces estar en el lugar, bueno, realmente la Ilíada no pasó aquí, pasó en Troya, ¿no? Que tenía más que ver con Turquía. Ahora en este momento Troya está del lado de los turcos, Estás ahí casi pero ya. sí. Pero bueno, pero sí que todas las historias mitológicas y tal, para mí sí que eso tuvo mucho, sí que yo me sentía como en la tierra, pero por eso también me gustaba mucho Izmir, digamos. Yo me sentía en la tierra donde se contaban estas historias, ¿no? De donde surgieron estas historias. Claro, qué emocionante. Oye, entonces, a ver, cuéntanos también, haces astrología junguiana, también, bueno, eres tutor en la Facultad de Astrological Studies, estás también con Margaret Gray en Astrología de las Relaciones, Sí, estuviste también estudiando una maestría en Astronomía Cultural y Astrología en la Universidad de Wales, Gales, sí, en español. sí, Gales, sí. ¿Cómo fue todo ese camino en tu estudio de la astrología? ¿Cómo encontraste el camino? O sea, es un camino que recuerdas tienes buenos recuerdos, tienes también como baches, obstáculos. ¿Cómo fue toda tu trayectoria desde que empezaste a estudiar, desde que la astrología te descubrió, hasta el día de hoy que estás en Grecia, que ya tienes armada supongo que, bueno, tu audiencia de alguna manera y estás en constante relación con diferentes astrólogos? Sí, claro que hubo un montón de baches. Yo empecé a estudiar astrología. Bueno, yo empecé. Claro, podría empezar desde que tengo 6 años, porque a los 6 años, yo siempre cuento esta historia, ¿no? Yo a los 6 años jugaba a que hablaba con los planetas. Por supuesto, en ¿Qué? ese ¿En momento yo no serio? sabía que iba a ser astrólogo, pero yo jugaba que era un mago árabe y que hablaba en árabe con los Ah, planetas. Sí. ajá. Ahí tenía 6 años, por supuesto, no tenía ni idea de lo que era la astrología ni nada, pero creo que ahí ya había, creo que es Rudolf Steiner que dice que a los 7 años hay que mirar a lo que los niños juegan a los 7 años. Creo que él dice algo así como, mira, no me acuerdo esto ahora, lo leí hace mucho tiempo. Creo que dice algo así como que el alma tarda 7 años en encarnar, que por supuesto para nosotros astrólogos es la primera cuadratura de Saturno, ¿no? A los Ajá, siete cierto. años. Y entonces él lo que dice es, hay que mirar a lo que los niños juegan a los 7 años, que nos dicen mucho como qué vinieron a hacer. Oh, Y James Hillman toma esta idea también, en el Soul's Code, creo que toma esta idea también, de mirar como los juegos de los niños a los 7 años. Había un astrólogo, Giulio, pero ahora no me acuerdo el apellido, que él una vez me acuerdo hizo una charla sobre esto y él decía, miramos la cuadratura de Saturno, la primera cuadratura de Saturno y miramos esa carta para tratar de entender algo de la vocación, de lo que la persona está llamada a hacer. Y era muy interesante lo que dijo, oh, tomando esta wow. idea de los 7 años. Pero bueno, Ujú. yo a los 7 años jugaba a eso. Pero mi viaje, digamos, con astrología empieza más o menos a los 20 años o 19 años. Yo muchas veces quise incursionar en esto de mundos espirituales, digamos, Ajá. mundos trascendentales, no sé. Em, Mi secundario fue un secundario muy racional. Yo fui a una escuela que estaba muy como apoyada en la idea del iluminismo francés, o sea, muy, muy Mm, racional. ujú. Pero mi escuela primaria, en cambio, fue una escuela católica, muy Oh, religiosa. wow. Entonces yo siempre digo que estoy como que me nutrí por de los dos lados, de un lado como más místico y de un Ujú, lado más racional. ujú. Y siempre que quise incursionar un poco más, mi familia no me incentivó
a Ujú, eso. ujú, ujú. Sí. O sea, sí que me incentivaban, sí que les gustaba. Yo, por ejemplo, iba a misa todos los domingos hasta los Ujú. 17 años, ¿eh? Y eso sí que les parecía bien. No sé si les parecía bien, pero eso sí que no me lo cuestionaban. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 14 años, yo les dije, quiero estudiar Cábala. Y ellos me dijeron, no, no, esto es peligroso. Wow, bien Y joven. sí, sí, yo me acuerdo. Sí, era jovencito. Yo me acuerdo que tenía, en Buenos Aires hay una comunidad judía bastante importante. Ajá, sí, aquí también. Ajá. Son, Bu- sí. Y entonces tenía amigos judíos. Y me acuerdo con una amiga que le dije, yo quiero estudiar Cábala. Y ella me dijo, no, no, eso te puedes volver loco, no puedes hacerlo, eso es muy peligroso. Eh, Wow. sí, entonces hay como, porque bueno, hay como distintas visiones, ¿no? De esto. Pero finalmente a los 19 años conseguí mi primer trabajo Ajá, y entonces finalmente tenía plata y de repente ajá. me di cuenta que podía decidir yo qué hacer. Y que con eso, pobre, no quiero pintar mal a mis padres me intentaban apoyar en todo lo que pudieron, ¿eh? Pero Claro. bueno, todos tienen sus límites. Y bueno, lo primero que hice fue eso, apuntarme a una escuela de cábala. Y ahí había una astróloga Ajá. que lamentablemente no recuerdo el nombre, muchas veces la quise rastrear para agradecerle, Wow. porque ella hablaba y a mí me fascinaba cómo hablaba. Y a mí me fascinaba que ella le discutía al maestro de cábala. Yo siempre tuve una relación con los maestros un poco eh, Rebelde. especial porque los Ah. veo muy humanos, no los idealizo tanto. Ajá, ok, ok, ok. ¿Sí? Ujú. Entonces todo el mundo le llama maestro, maestro, y yo en cambio a mi maestro le llamaba Ione, que era su nombre, Ione Salai. Yo le llamaba Ione, todos le llamaban maestro, maestro le llamaba Ione. Ujú. Y esta mujer le peleaba muchas veces. Entonces yo creo que había algo en esa actitud de ella de no tomar lo que él dice solo porque es el maestro, sino de discutirle, que a mí me llamaba la atención. Lo pienso Oh. ahora, esto en ese momento no lo... Y entonces un día yo fui y le dije, mira, yo quiero aprender a pensar así como pensás vos. Y ella me dijo, tenés que ir a Casa 11, apuntarte a estudiar A astrología. casa 11, ok. Ujú. Oh, Y ahí wow. empezó. Ujú, ujú. Genial. Oye, pero cuéntanos, en tu estudio de Cábala, por ejemplo, que fue como la puerta que o sea, que te llevó a la astrología, el día de hoy, ¿cómo integras todavía esas enseñanzas de la Cábala con la astrología? ¿Sí son parte de tu práctica también como terapeuta, como astrólogo, psicólogo? Sí, la verdad no lo integro tanto. Ajá. Bueno, yo estudié Cábala y sé que hay una astrología cabalística que siempre quiero como ponerme a profundizar, que usa el árbol de la vida y va poniendo como los planetas en el árbol de la vida. Ujú, ujú, Y es algo en lo que me gustaría profundizar más. Yo tuve un momento, como diríamos, a los 24 años, alrededor de los 24, 25 años, en el que, bueno, vos hablabas antes como de los momentos difíciles, ¿no? ujú, Tuve como ujú, una especie de fractura con el mundo espiritual, porque eso fue más o menos cuando me mudé a España. ujú, Estaba muy ocupado con el tema de resolver la documentación, porque cuando vine no tenía papeles, estaba como muy preocupado con eso. Sí que acá encontré un grupo de Cábala y que nos juntábamos a hacer prácticas, pero hubo un momento que empecé a pelearme mucho con las religiones del libro, como llaman. ujú, Pero en ese momento no sabía mucho de Islam, pero más bien sabía de judaísmo y de catolicismo. ujú, Bueno, debería decir cristianismo, pero yo sabía más de catolicismo que de cristianismo. ajá, Em, y me empecé a pelear mucho porque empecé a desarrollar muchos valores feministas y me parecía como que son religiones muy patriarcales. Y también, bueno, yo soy homosexual, digamos, y había algo de cómo miran a la homosexualidad, cómo miran a la mujer, que me empezó a generar mucho rechazo. Y empecé a decir, como yo no puedo aceptar unas ideas religiosas que tengan estos valores. Y de nuevo, yo creo que hay una diferencia entre las prácticas más místicas que hay en estas religiones, como la Kabbalah, y la iglesia más institucional, o la iglesia o las instituciones religiosas. O sea, puede ser la iglesia o no sé cuál es el equivalente de iglesia para los judíos. Pero como las instituciones religiosas que tienen como la autoridad de cómo hay que acercarse a la religión y después las experiencias más místicas que creo que normalmente son un poquito más rebeldes a eso, ¿no? ujú, ujú, Pero bueno, en ese momento
a mí se me generó como una especie de quiebre y entonces dejé de practicar todas estas cosas. Lo dejé de lado durante un tiempo. Oh, wow. Sí. Ujú. Y qué te Eh, regresó? ¿Qué te o llamó? sea, es interesante porque hay algo de la visión tal vez cabalística del mundo que se mantuvo en algún punto, como que algunas Ah, cosas, es verdad que te modifica la percepción de la realidad cuando estudias cábala, pero la cábala habla como de estos cuatro niveles de ujú, manifestación, ¿no? Y entonces está como Dios, digamos, como que nosotros somos las distintas manifestaciones de esa unidad. Entonces, a medida que ese principio primario empieza a manifestarse en el mundo, va desarrollando diferencias. Y creo que hay algo de eso que se me quedó, digamos, ¿no? Esta ujú, percepción como de la sensación de unidad es lo que se me quedó. ujú. Em, Me pasó que en Sevilla encontré un libro de astrología en una biblioteca, de casualidad, y como que me redespertó el deseo de reconectar con la astrología. Y ahí Mm. me compré el libro de Richard E. Demond que se llama O sea, tienes El hilo todos tus mágico. libros. Medio ¿Perdón? atrás, sí. Sí. El hilo mágico se El hilo llama, mágico. Ajá. en inglés The Magic Thread, y él es astrólogo bien psicológico junguiano. Ah, Y ahí se me redespertó como el deseo de estudiar astrología. Entonces ahí empecé a estudiar astrología y ahí empecé la carrera de psicología también, porque dije como no oh, puedo ser psicólogo, no puedo decir que soy astrólogo psicológico si no soy psicólogo, me agarré como esta ajá. cosa de exigencia. Y empecé a estudiar astrología y psicología, y ahí fue cuando me anoté a la faculty. Ajá, cuéntanos tu experiencia en la facultad. A ver, yo tengo mucho interés en, en eso porque me han hecho muy buenos comentarios sobre los estudios. ¿Fue difícil? ¿Cuál fue como tu mayor reto? Quizá, no sé, te diste cuenta que el enfoque no era el que esperabas o tal vez lo contrario. ¿Cómo fue tu experiencia ya estudiar en una facultad de Ah, astrología? me estás haciendo acordar un montón de cosas. En la faculty, no, la experiencia fue muy buena, muy gratificante. Ajá, Bueno, yo soy tutor de la faculty, o sea que obviamente ajá, tengo una percepción un poco, bueno, subjetiva, como todo el mundo tiene una percepción claro, subjetiva. sí. Ajá, Yo empecé la faculty con ganas de estudiar astrología en serio. Bueno, en Casa 11 también se estudiaba bien claro. astrología. En Ajá, Casa 11, cuando empecé en Casa 11, lo que más me costó al principio fue que, claro, yo venía de la cábala. Y yo cuando fui a ajá, estudiar astrología en Casa 11 quería estudiar tipo astrología mística. Y esto claro. de empezar a hablar de la psicología, yo estaba como, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a invocar los nombres de Dios y esas cosas? Me acuerdo que al principio estaba re decepcionado. Yo decía, estamos todo el tiempo hablando del inconsciente, de las sombras. Yo quiero, Quiero magia ya. yo quería magia. Sí. Me acuerdo que a Ajá, mí me agarró como una especie de decepción. En la faculty no, ya sabía que era astrología psicológica y sabía que era como un poco más riguroso el estudio, que hay exámenes y tal. Me imaginaba que iba a ser más fácil. O sea, sí que es oh, muy demandante. Estudiar en la faculty es muy demandante. oh, ujú, De hecho, yo tardé, creo que 6 años en terminar todos los cursos y todos ujú. los exámenes, y los profesores se sorprendieron de lo rápido que lo hice. Ahora, Entonces, wow. sí que es algo que lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Pero Ok. bueno, sí que es verdad que creo que la gente que... No tanta gente tiene el diploma. La faculty está en el 19 se funda en 1948 Ujú. y si no recuerdo mal, no sé si 400 o 500 personas tienen el diploma. Sí, no son O muchos. sea que no son Ajá, tantos los que llegan no, hasta el final. Y hasta el eso es final. porque es mucho trabajo. Es mucho, mucho trabajo. Ujú, ujú, Pero bueno, a mí me encantó. Yo la faculty me encantó. Me encanta la visión de la faculty, esto de la astrología psicológica. Me encanta el tipo de profesores que hay. Me encanta que yo siempre me sentí bienvenido. Como yo siempre me siento un poco como Shrek. Como que son todos ingleses y yo vengo de Latinoamérica. Me siento que soy un poco torpe, que cuando hablo soy muy directo y a ellos les gusta como algo más de lo... No, me costó mucho aprender, por ejemplo, eso. Cuando me preguntan algo ajá. que no me están preguntando, me están diciendo. Y yo pensaba que me estaban preguntando, ¿no? Como todas estas cosas me costó aprender. Oh, eh, ujú, pero es muy lindo eso, que yo siempre me sentí muy aceptado, muy valorado. Y bueno, ajá. de hecho, el caso es que yo en cuanto tuve el diploma me preguntaron si quería dar clases, o sea, Claro, realmente sí. me apreciaron.
Ujú, Pero lo que sí tiene la faculty es eso, es una visión de la psicología. Entonces, claro, yo empecé a desarrollar una visión de la astrología psicológica. Yo siempre ujú. digo que era como muy, ¿cómo se dice en castellano? Laica, ¿no? Secular. Secular, ¿no? No Sí, sé. no sé. Como, Ajá. como no espiritual. Entonces sí que Ajá. pienso que la faculty es como astrología psicológica, pero no es espiritual, es bien psicológica. Ok. Que eso en su Pero momento... sí. Sí, perdón. No tenía una pregunta sobre la facultad. ¿Es the Faculty of Astrological Studies? ¿Estudian mucho la astrología tradicional o el enfoque es más moderno o psicológico? ¿Cómo es ahí? No, el enfoque es más moderno, sí. Ok, ok, Es ok, más ok. moderno, es bien Mm, psicológico. Em, de hecho, no hablamos tanto de, ¿cómo sería en castellano? No hablamos de predicción, hablamos de pronóstico, ok, ok. ¿no? Sí, Entonces tenemos la idea predicción. de- no es tanto que vamos a decir lo que va a pasar, sino que vamos a hablar más de qué tipo de situaciones pueden aparecer. Y hablamos mucho de esta idea de que el cliente tiene que seguir manteniendo su sensación de poder sobre su vida, de que es el cliente o la cliente el que va a decidir qué hacer con su vida. Entonces, que no tenemos que dar consejo, no tenemos que decirle eso se va a desarrollar así, sino simplemente tratar de ayudar a usar el simbolismo astrológico para ayudar a pensar, bueno, qué está pasando y qué quiero decidir yo en esta situación y qué quiero y qué puedo también, tomar conciencia de cuáles son mis miedos, mis defensas, mis dificultades, para Ujú, saber qué pues, puedo decidir yo en esta situación, ¿no? súper. Ujú, Sí. ujú. Y entonces, bueno, ya ahora estás ahí como tutor en la facultad, has hecho muchas colaboraciones en inglés. Cuéntanos también ¿por qué en inglés? ¿Por qué no empezaste como en español primero? ¿O fue algo muy orgánico? ¿Cómo fue ese proceso ya de terminar de estudiar? Ahora decir, ok, soy astrólogo, psicólogo, necesito estar, no sé, en redes, necesito que la gente me conozca. ¿Cómo fue el proceso ya de pasar a tener más presencia, digamos, en la comunidad y online también? Mira, para mí fue muy lento. Ujú, A mí me pasaba que mucha gente me decía, tendrías que hacer más cartas, tendrías que como promocionarte más y tal. ujú, Yo no me sentía preparado. Para mí fue muy ujú, lento. Bueno, yo ujú, al revés, digamos. Cuando empecé en Casa 11, se ve ujú. algo un poco de algo un poco que es un poco inmaduro. Al contrario, empecé a hacer cartas sin parar. Estaba como, ya está. Había estudiado 2 meses, ya estaba alucinado y ya estaba haciendo cartas sin parar. A todo el mundo le hace la carta. Claro, Que pienso que es bien del estudiante, que estás empezando. viste, que está Ajá, empezando y de repente empieza a ajá. verlo en todos lados, estás emocionado. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. Después me agarró como esa crisis en el medio, empecé a estudiar en la faculty y ahí sí que me agarró como una cosa de, no, esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo despacio. Yo además Ah. también tuve una crisis con la astrología cuando empecé a estudiar tránsitos, como que Mm. empecé a descreer de la astrología, como que había algo que yo decía, no es posible. Porque ¿Por? uno Ujú, nace y yo ya puedo calcular todos los tránsitos, todas las progresiones, todas las direcciones, toda esta parte que es tipo matemática, ya puedo calcularla desde el momento en que nazco, para cualquier persona, ¿no? Entonces ujú. ya como, no es posible que esté todo tan determinado de entrada. Entonces ahí entré como una especie de pelea que también me pareció interesante que, lo menciono porque me dijiste también que mencionara los baches, ¿no? Como los momentos Sí, sí, difíciles. sí, para aprender de eso. Sí. Y ahí sí que tenía como, estaba muy nervioso, estaba como muy enojado, em, pero no dejé de estudiar, seguí estudiando. Ajá. Y yo estaba muy enojado también porque es algo que me pasa todavía hoy, porque después retomé las prácticas espirituales, pero yo ahora más desde el sufismo que desde la Kabbalah. Ujú, em, y es algo que me pasa todavía hoy, em, que cuando yo siento que yo tuve una vida, que soy muy afortunado en la ujú, vida que tuve. ujú, Y me parece muy injusto que hay mucha gente que tuvo vidas muy difíciles, que tuvo y tiene vidas muy difíciles, que está expuesta a situaciones que no es culpa de ellos, no depende de ellos, que son ujú, vidas muy difíciles. Y a mí, esto que en algunas personas podría darles una sensación de gratitud, no hay ajá, que agradecido que estoy la vida que tengo, me agarra rabia, porque yo no soy más especial que el resto, yo no merezco una vida mejor que los demás. Y ujú. entonces con esto de los tránsitos me empezó a agarrar, se me empezó a activar como esta especie de rabia de decir, ¿por qué hay algunas personas que nacen con cartas que tienen tránsitos tan difíciles de entrada que hacen que la vida sea tan difícil? Wow, Y qué otras buena pregunta. personas
tenemos vidas más fáciles. Que por supuesto también tuve mis conflictos, tuve mis dificultades, ¿eh? Ujú, Pero no es comparable, o sea, no es comparable con alguien que está durmiendo abajo de un puente y que tal vez no es por algo que hizo él, es porque vivimos en un sistema que es nefasto. Y eso me empezó a dar mucha rabia. Bueno, y podríamos nombrar un montón de injusticias, ¿no? ujú, ujú. Em, y entonces ahí entré como una especie de crisis. Pero bueno, seguí estudiando, seguí estudiando. Cuando finalmente tuve el diploma, sí que eso me dio como una sensación de, ahora estoy preparado. Eso se juntó con que yo tuve el diploma justo antes de que empezara el COVID Ah, wow. y empecé a dar clases en la faculty. Ujú. Entonces, claro, naturalmente empezó a darse que hacía otras cosas más en inglés que en castellano. Ajá, ok, ok, ok. Y entonces empecé a hacer cosas en inglés. También me pasó que, por ejemplo, en España, cuando quise a ir a los congresos en España, normalmente siempre rechazaban mi... Dice que uno aplica para el congreso. Ujú, En ujú, España muchas veces apliqué para los congresos y me rechazaron siempre, excepto una sola vez. La última vez no me rechazaron. Pero ujú. entonces también lo que decía, hay como algo orgánico, ¿no? De que yo veía que en Inglaterra me surgían un montón de oportunidades y en España no. Y Muy entonces se fue desarrollando en inglés. Ujú, ujú. Oye, cuéntanos más, por ejemplo, de todo este mundo astrológico. ¿Hay una rama, corriente astrológica que te apasione más? Digo, sé que eres astrólogo junguiano, psicólogo, pero ves que ahorita tenemos ya astrología vocacional, de las relaciones, eleccional, horaria. ¿Hay una que tú digas, esta me encanta? O varias. Bueno, a mí me encantan todas, sí. Me encantan todas. No, la verdad no me encantan todas ahora que lo pienso. Me parecen todas muy interesantes, Ajá, eso sí, pero como me encantan, yo para mí hay algo de la astrología psicológica, por supuesto que me encanta, que por ajá, eso terminé desarrollándome hacia ahí, y sobre ajá. todo astrología psicológica junguiana, con esta visión de polaridad, de sombra, Ujú, de interpretación simbólica. Em, Ahora estoy empezando a incorporar mucho, como decía, como empecé a reconectar con las prácticas espirituales, estoy como empezando a reincorporar también algo de una astrología un poco más espiritual o ujú, mística, mm, pero es algo que estoy empezando, que no lo tengo tan trabajado todavía. Me ujú. gusta mucho a mí la astrología horaria, Ah, wow. aunque no trabajo tanto de eso, es algo que estudié y que me gusta mucho, que muchas Ujú, veces pareciera como contradecir la astrología psicológica. A mí ujú, me gusta mucho la idea de em, justo lo que decía que me puso en crisis, ¿no? La idea de la importancia del origen, del inicio de las cosas. Y ujú, por eso la astrología horaria me parece importante esta idea como de el momento en que uno hace la pregunta se vuelve tan significativo. ujú, Y yo creo que también tiene que ver con esta idea de conectar con algo más espiritual, ¿no? La idea de que hay entidades no humanas que están acompañándonos. ujú, Entonces, si nosotros les preguntamos, nos contestan. Y entonces esta idea de astrología horaria de el cielo responde, si uno mira al cielo, el cielo responde. Pero no es algo que yo practico tanto, no tengo tantos clientes de astrología horaria, la verdad. ujú, ujú, Pero es algo que me gusta. Y a mí me gusta mucho la historia de astrología, entonces me gusta también tratar de ujú, entender. A mí algo que me gusta mucho, bueno, vos nombraste el máster que hice, ujú, ujú, eh, me gusta mucho pensar que no hay una astrología, hay múltiples astrologías. ujú, ¿No? Yo pienso que a veces caemos con esta idea de que hay una astrología que es la verdadera, la que funciona, y yo creo que no. La astrología fue, para mí, ser astrólogo significa crear puentes entre el cielo y la tierra. Eso ujú, para mí es como la definición de ser astrólogo. Y después pienso, la astrología, estos puentes que se fueron creando, fueron cambiando en tanto ujú, técnica, en tanto modo de interpretar, y fueron cambiando según qué, según el paso de la historia y según la cultura en la que cada astrólogo estaba inmerso, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar eso, pensar que la astrología es un constructo social también, no es una verdad, como que a veces pienso lo tomamos como verdad. Y a mí me ujú, gusta pensar que no, es una construcción también social que hacemos para encontrarle sentido al mundo. Y sí, que ayuda un montón y colabora un montón, pero no olvidemos que es una construcción. Hay un astrólogo que me gusta mucho, Marsilio Ficino, del ujú, Renacimiento, y viste que él se reía de los astrólogos, decían como, "Ah, estos
tarados piensan que porque Marte está ahí les está pasando esto. Y uno diría, ¿cómo podría un astrólogo decir eso? Ajá. Y claro, es lo que estaba diciendo, en mi opinión, que no soy experto, pero en mi opinión lo que estaba diciendo es eso. Es como, creo que hay una parte en la que dice, los aspectos en realidad son invenciones humanas. O sea, Wow. nosotros somos los que decidimos, el trígono es significativo. Pero él dice, aunque sea una invención humana, no quiere decir que no tenga sentido. Entonces, a mí me gusta mucho Mm, pensar esta idea de que la astrología que hoy practicamos hoy responde a quienes somos hoy. Por eso me gusta como la idea de tratar de usar técnicas que son más tradicionales, ujú. pero desde una perspectiva más posmoderna, digamos, ¿no? Ajá. Ajá, justo te quería preguntar eso, porque claro, la astrología psicológica no es tan antigua, ¿no? O sea, bueno, sí, hay Claro. parte que sí es, pero luego hay, bueno, he notado, quizás es mi percepción, que de repente hay como esta fricción entre astrólogos tradicionales y astrólogos evolutivos o más psicológicos. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? Porque yo creo que se integran, pero ¿cuál es tu opinión sobre esa, como, no sé si es una lucha o, o fricción entre astrólogos, ¿no? Sí, yo creo que se pueden integrar. Creo que hay una fricción. O sea, creo que como mirándolo junguianamente, uno es la sombra del otro, diría. Entonces, a veces hay como fricción, pero también hay verdad, digamos, en las críticas que se hacen, ¿no? Como los Mm, astrólogos psicológicos tal vez le critican a los tradicionales que pueden ser muy deterministas, muy duros, que pueden como no prestar atención al mundo interno. mm, Y yo pienso que la crítica más importante para... Porque eso no es verdad, en mi opinión. O sea, en mi ujú, opinión... Eso puede ser verdad, pero yo ujú, estudié, por ejemplo, con Deborah Holding, astrología ujú, tradicional, y mm, las interpretaciones que hace ella de predicciones. O sea, ella hace astrología predictiva. O sea, le haces una pregunta, ¿dónde está mi perro? O sea, ¿dónde me ajá. dejé el pasaporte? O sea, es como... Y la interpretación que ella hace siempre incluye una lectura psicológica. Y es Oh, hasta poético. O sea, yo wow. estudiar con Deborah Holding para mí fue un placer porque ella Ujú, hace astrología predictiva, pero de una forma muy poética y que tiene muy en cuenta la psicología. Entonces ella no solamente va a mm. decir dónde está el pasaporte, sino va a decirte por qué la persona lo perdió y por qué está tan angustiada. Entonces Oh, wow. incorpora el lado, claro, es muy bueno lo que hace ella. Pero claro, ella es una genia, ¿eh? No todos llegamos a ese nivel. Pero quiero decir que la astrología tradicional puede ser psicológica también. Y creo que muchas veces los astrólogos psicológicos criticamos a la tradicional eso, y creo que la otra crítica que le hacemos a la tradicional es la interpretación de evento. Yo pienso que en astrología Mm, psicológica un tránsito puede no tener una manifestación externa, sino solamente una manifestación interna. ujú, Yo puedo hablar de mí mismo, hace poco tuve tránsitos de Urano bastante importantes, y ujú, hacia afuera no cambió tanto mi vida, pero yo ujú. cambié mucho internamente cómo me posiciono frente a ciertos lugares. Wow. Y pienso que eso, claro, un astrólogo, una astróloga más tradicional no lo lee, porque para ellos el evento es solo algo externo en general. O sea, de nuevo, Mm, no siempre, Deborah Holding incluye la ujú, visión psicológica, pero pienso que esa es la crítica que se le hace muchas veces. Y después los tradicionales que le hacen la crítica a los psicológicos, que tienen razón, que es que a veces cuando hablamos de términos psicológicos, como todo es simbólico, mm, expandimos tanto el significado del signo, del símbolo, debería decir, el significado del símbolo, ujú, sí. que todo puede significar cualquier cosa. Y eso también Mm, es un poco, ¿no? A veces se puede volver como un poco... Yo veo, por ejemplo, cuando doy clases ajá. y tienen que interpretar tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón, la primera palabra que usan siempre es cambio. Yo digo, sí, chicos, Urano, Neptuno y Plutón, todos traen cambio, pero tenemos que tratar de ser más específicos porque si no, es Ajá, como sí, que cambio todo el cambio. tiempo, estamos viviendo cambios en la vida. Digo, es Más como- ahorita, ¿no? Ajá. Claro. Y pienso que sí que es verdad que a veces la astrología psicológica cae en algo que se vuelve demasiado poco específico. Ajá, Que- puede ser como muy llegar a caer en lo vago, ¿no? Quizá. Exacto. Ujú, ujú, ujú. Oye, cuéntanos también sobre tu tesis, porque tú hablaste de gender. No recuerdo el título de tu tesis completo, pero me llamó mucho la atención, si lo recuerdas, y por qué qué necesidad viste de tener que escribir sobre ese tema. Bueno. Bueno,
Esto retoma un poco lo que hablamos cuando me peleé con la Kabbalah, con lo del patriarcado y mi relación con el Mm, feminismo y tal, ¿no? ujú, ujú, Entonces, a mí se me dijo toda la vida lo que es ser un hombre y ujú, yo no sé si me siento tan identificado con lo que me dijeron que es ser un hombre. ujú, Tengo muy claro que tampoco me siento identificado con lo que me dijeron que es ser mujer. O sea, no es que creo que me voy a hacer el cambio de sexo, ni nada por el ujú. estilo, ¿eh? No es que creo eso. Pero sí que los conceptos que me dijeron que es ser un hombre, a mí la mayoría de esos conceptos no me cierran en quién soy yo. Y sin embargo, me dijeron que yo soy un hombre. Entonces, hay algo ahí que me empezó a hacer un poco de ruido en algún momento, ¿no? Y de hecho es lo que me pasa mucho, que me cuesta mucho cuando la gente habla de la energía masculina y la energía femenina, me cuesta mucho entender qué quieren decir. Claro, y en la Por- cábala todo el tiempo hablan de eso, sí es cierto. claro, todo el tiempo, sí. Ajá. Pero en muchos escuelas espirituales, Mm, todo el tiempo se habla de esto. Y ujú, claro, cuando empecé a estudiar las dinámicas de género, empecé a ver que en distintos momentos en la historia y en distintas culturas, lo que se entiende por masculino y lo que se entiende por femenino fue cambiando. Y un ujú, ejemplo que puedo poner es hoy en día, un hombre muy masculino es el hombre que tiene muchas mujeres, ¿no? mm, Está visto como un atributo de virilidad, tener muchas ujú. mujeres. Y hace 200 años eso era un atributo negativo en un hombre. Eso era no visto como un buen hombre. Un hombre era el hombre que quería casarse y tener hijos. Y hoy en día, en cambio, vemos como el macho es el que quiere tener muchas mujeres. Oh, wow. Entonces, por ejemplo, bueno, igual depende, esto hay que localizarlo también, esto para Europa, ¿no? No sé si en Ujú, otros, no, como que hay que localizarlo también. Pero entonces, la idea de lo que es masculino y lo que es femenino fue cambiando. Cuando vamos a Grecia, por ejemplo, el hombre más masculino era el que se acostaba con otros hombres, porque estaba incorporando energía, como que la mujer era como algo que hacemos para tener hijos, pero el hombre más viril era el que se acostaba con otros hombres. De nuevo, hay ujú. que, no sé si en todas las ciudades, estados de Grecia, hay que siempre localizar, ¿no? Pero Podríamos, entonces el ajá, punto es como, ese, claro, ¿no? puede ser como en la rama de Western Astrology, ¿no? De la astrología más occidental, como para que la gente se ubique que no estamos generalizando que China, Japón o Claro, algo así, ¿no? exacto, exacto. Siempre hay que Ujú. como localizarlo a la cultura. Ajá. Pero lo que yo sí vi es que es masculino y que es femenino va cambiando según culturas. El sol, por ejemplo, en Western Astrology lo tomamos como masculino, pero el otro día justo nos dieron una clase, fue una clase em, de prácticas celtas, y creo que eran celtas, ahora no me acuerdo exactamente, Wow. Ajá, porque me no era encanta. solamente de eso, pero creo que ahí decían que al revés, que el sol está visto como femenino. Oh. Y no solo eso, sino que está visto como... Ah, no, no que el sol era visto como femenino, no, no, perdón. Estaba visto al revés, perdón, me confundí. Lo que decían ahí fue que el principio masculino no estaba visto como constante, estaba Ujú. visto como cambiante. Y era el principio femenino el que estaba visto como constante. Oh, Por esta wow. idea de que la tierra está siempre presente, siempre dando frutos. Incluso en invierno tenemos los frutos de invierno. Entonces Ujú, esta idea de que es el sol el que es inconstante porque durante el año muere y después tiene que volver a nacer. Y en cambio, es el principio femenino el que está siempre ahí nutriendo y dispuesto a abrazar. Entonces, claro, lo que me pasó es que cuando uno empieza a estudiar otras culturas y otras visiones, empieza a ver que estas ideas que asociamos al principio masculino y al principio femenino en realidad responden a una cosmovisión, no son intrínsecamente masculino o femenino. Y por eso a mí ujú, me genera mucha confusión cuando alguien dice masculino o femenino. Y lo que empecé a ver también es que los astrólogos usamos mucho estas palabras, masculino o femenino, y que a veces, yo desde mi percepción un poco más feminista, esas palabras se usan de forma em, que perpetúa roles de género. Entonces, mujeres con mucho, por ejemplo, uno puede leer Liz Green, que habla de que las mujeres que tienen un sol muy fuerte, un Marte muy fuerte, lo proyectan a sus maridos. Que, de nuevo, puede ser que cuando Liz Green escribió esto, realmente las mujeres hacían eso, proyectaban el Marte y el sol a sus maridos, ujú. porque era una época en que a la mujer no se le permitía ser más líder. Todavía hoy, según qué mujer y qué contexto se le permite o no. Tal cual. Em, Entonces puede ser que haya algo de verdad en eso, ¿no? No, no quiero decir como que Liz Gris está mintiendo.
Pero mi pregunta empezó a ser cuando a veces escucho astrólogos que dicen, no, es que esta mujer tiene mucho masculino, ¿cómo va a conseguir pareja? Yo digo, bueno, una mujer no puede tener mucho masculino. O la asunción de que si una mujer tiene mucho masculino es que es lesbiana, ¿no? Como Ujú, digo, no, pará, una mujer, digo, yo tengo amigas lesbianas que son lo que tradicionalmente relacionamos con ser súper femeninas. ujú, Se ujú, pintan, se arreglan, tienen el pelo largo, o sea, son re lindas. O ujú, sea, ujú. entonces, em, entonces yo ahí empecé a ver cómo decir, ¿cómo usan los astrólogos la palabra masculino o femenino? Wow. Esa fue mi pregunta. Y lo que empecé a Ujú. ver mucho esta idea de que el sol es el padre y la luna es la madre. Y empecé a preguntarme. Yo tengo un amigo que hizo ¿cómo se dice? La fecundación asistida para tener hijos. Ah, surrogate. Esa es surrogate, sí. Fecundación Um, surrogada, sí. ajá, sí, sí, sí. Que es muy controversial. Si uno digo, bueno, cada uno puede tener su opinión Sí, y sí, está sí, bien. es súper O sea, es muy controversial. Ujú. controversial. No, Aquí no, es no muy quiero entrar en normal. el debate ese. ¿Cómo? Ujú. Aquí es muy normal, pues, pero sí, en otros países, en otros Ah, lugares mira. no, no es tan común. Mira, en Israel es muy normal. Y también lo pensaba porque sabes que en la Torá, yo cuando una vez tuve que presentar una clase sobre la astrología de la subrogación, Ujú. y yo decía, hoy lo debatimos esto mucho, pero en la Torá hay muchos casos de mujeres que eran infértiles y les decían al marido, tené el hijo con la esclava, y que después lo criaban como si fuera De de ellas el ellos, hijo, ajá. ¿no? O sea, que era una forma de subrogación también. Sí, claro. Digo, en la población que es secular, porque claro, los judíos muy ortodoxos no tengo ni idea cuál sea su Mm, enfoque sobre eso, pero bueno, en el ámbito donde yo me desenvuelvo, claro, sí, es algo muy normal, ¿no? Pero, claro. pero nada más para recordarle a la audiencia, Alejo hizo su tesis, bueno, lo voy a decir en inglés, pero era Gender Constructs within Astrological Practice, ¿no? Ese fue el Sí, tema. Ajá. sí. Y nos contabas que veías no problema, pero esta observación que finalmente alguien notó, ¿no? De cómo se usa femenino y masculino en la astrología. Nos estabas contando ahorita del sol y la luna. Exacto. Ujú. Porque yo miré particularmente a Sol y la Luna porque lo que me pasó fue eso. Cuando mi amigo este hizo la subrogación, Ajá, yo dije, pero esta luna, ¿a qué madre representa? Porque si mi ajá, amigo está soltero. ajá. Entonces digo, esto de que la luna representa a la madre y el sol el padre, y de que esta idea de que, claro, la luna representa a la madre porque es la figura que está cuidando, que está nutriendo, como si los padres no estuvieran cuidando y nutriendo. Que creo que tal vez en una época no estaban. Creo que tal vez en una Ujú, época los padres tendían a decir como este es trabajo de la mujer. ujú, Entonces, no digo, de nuevo, no es criticando diciendo, esto está mal, sino más ujú. bien tratando de entender un poco de dónde viene. Y Cuestionarnos. si nosotros hoy al repetir estas ideas, estamos transmitiendo tal vez valores que por lo menos a mí no me interesan, que a mí me gustaría como transmitir otros valores, Ujú, ¿no? ujú, Entonces empecé a preguntar eso, ¿qué quiere decir que la luna sea femenino y que el sol sea masculino? ¿Qué quiere decir que las ideas de nutrir y de cuidar son femeninas? Y es una palabra muy fuerte, porque entonces enseguida lo relacionamos porque enseguida la gente te dice, no, pero femenino no quiere decir mujer, quiere decir una calidad. Yo digo, sí, pero cuando les, cuando hice las entrevistas a los astrólogos, ujú. yo hice entrevistas a, creo que 20 astrólogos, no me Ah, acuerdo ahora si wow. 15 o 20 astrólogos, preguntándoles cómo hacían, ¿no? Con el sol y la luna. Y cuando ellos decían, eh, no, no, cuando decimos femenino no decimos que tiene que ser una mujer. Decimos una calidad de energía, no sé qué. Cuando empezaban a poner ejemplos, siempre primero nombraban a la madre y a la abuela. Siempre. Entonces, claro, la palabra femenino es una palabra muy fuerte, tiene como una carga social muy importante. Entonces, es difícil que digamos femenino y pensemos en figuras de hombres. Es Claro. difícil. Ujú, ujú. Y bueno, entonces yo empecé a estudiar un poco eso, ¿no? Cómo los astrólogos entienden el género, cómo lo aplican al sol y la luna, Wow. em, y el peso que eso lleva y la ambigüedad que eso lleva. Ujú, Entonces, para mí me parece más interesante en lugar de decir, no sé, que la luna es femenina, decir que la luna tiene un carácter que tiene que ver con lo nutritivo y con el cuidar. Y en ujú, lugar de decir que el sol tiene un carácter masculino, decir que el sol tiene un carácter que tiene que ver con lo expresivo y con lo manifiesto. ujú. O como todo esto de que, no, Tauro es un signo femenino y Cáncer es masculino, o sea, todas estas cuestiones. O también había otro comentario que había escuchado de que no, es que solo tenemos una figura femenina en el zodiaco y es Virgo, o Ah, algo así de que empiezan a catalogar sin
Y bueno, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento, no? O sea, tampoco tengo la respuesta, ¿no? Pero son cositas que luego uno escucha y dices, o sea, qué interesante que tú hayas estudiado esto. ¿Y cuál fue tu como conclusión? Digan, bueno, obviamente es difícil, me imagino, pero ¿cuál fue como tu conclusión o tu, no sé, tu propuesta? ¿O sigues todavía explorando el tema? Porque bueno, todo va cambiando tan rápido hoy en día. Sí, sigo teniendo algunas preguntas. A mí me Ujú. quedó, sí que me quedó una... yo en general prefiero tratar de evitar usar femenino y masculino. Ajá. Ujú. Y cuando les preguntaba la justificación de por qué hablaban de femenino y masculino, muchas veces los astrólogos hablaban de algo biológico y hablaban de lo femenino como el cuerpo de una mujer que tiene un vientre y que entonces viene como a cuidar, y el cuerpo de un hombre que tiene genitales externos, entonces viene como a conquistar. Mm. Y bueno, de nuevo eso, ahí tuvo una explicación antropológica que eso puede ser cuestionado porque la definición de femenino y masculino biológicamente no solo depende de la presencia de genitales femeninos y masculinos, sino también de las cargas hormonales, de las cargas cromosómicas, que a veces no condicen. A veces, bueno, uno usa el ejemplo de un caso de una atleta que tiene cuerpo de mujer, digamos, cuerpo con vagina, pero tiene carga cromosómica masculina, tiene XY, Wow. como si fuese un hombre. Y cuando le descubrieron no le dejaban competir, que sean que no era una mujer. Entonces, Oh, claro, ahí es cuando digo que el argumento biológico, que parece como tan evidente y tan innegable, a veces también puede ser confuso, ¿no? Entonces yo lo que notaba es eso, que muchos astrólogos se agarraban de lo biológico para sostener esta idea, y eso no me terminaba de convencer. Pero sí me convenció, no sé si me convenció, pero sí me acuerdo, me quedé pensando, un solo de los astrólogos, porque la mayoría de los astrólogos que les decía, decían, no, la luna no representa la madre física, representa la energía de lo maternal, que puede haberse wow. manifestado por otras personas. Y hubo Ok. un astrólogo que me dijo, sí, es la madre física. Yo le dije, pero no, ¿qué me decís de la gente que crece sin madre, de la? Y él me dijo, yo trabajé con muchos niños adoptados Ujú. en casas de recogida. Y lo que veo es que esa primera, él me dijo, Alejo, hay dos experiencias que son comunes a toda la humanidad. Mm. Primero, nacimiento, y siempre es de una mujer. Y segundo, la muerte. Entonces me dijo, esa experiencia de haber nacido de una mujer no puedes quitarla del zodiaco, de la carta, Ujú. porque es tan importante, es tan fundacional. Entonces me dice, en algún lado tiene que estar esa experiencia. Y él me dijo, está en esa luna representa a esa mujer que dio a luz. Ujú. Y yo le dije, pero ¿qué pasa con la gente que pierde la mano, no sé qué? Y él me dijo, mira, yo trabajé con muchos niños en casas de acogida y lo que veo es que esa energía lunar se repite en las casas a las que van. Entonces sí, esa luna representa esa energía de lo maternal, de lo cuidado, como más amorfa, pero para él también representa esa energía de esa primera madre, de físicamente esa madre que dio a luz. Y hay algo de eso que me quedé pensando, digamos. Que me parece Ujú. interesante esta idea de que es verdad que eso es lo que nos hace humanos, que somos mamíferos. Bueno, no solo humanos, mamíferos, ¿no? Pero es algo que tenemos todos los humanos en común, que somos mamíferos, venimos de una mujer. Ujú. Entonces eso me pareció interesante. Pero en general, yo sí que encuentro que usar el término masculino y femenino para mí es confuso. Para mí tendríamos que decir qué es lo que queremos decir. ¿Quieres decir combativo? Decir combativo. ¿Quieres decir hacia afuera? Decir hacia afuera. ¿Quieres decir fuerte? Decir fuerte. ¿Quieres decir vulnerable? Decir vulnerable. Porque si no, sí que creo que se nos aparece esta idea de que no puede haber no puede haber masculinidad vulnerable. Como que lo vulnerable es de lo Guau. femenino, ¿no? Y digo, sí que puede haber masculinidades vulnerables. Entonces, como, me parece que si no, algo como que se disocia. Y ahora lo que me preguntabas de qué me gustaría investigar, pero no tengo tiempo de hacer nada ahora, pero me gustaría investigar eh, con Marte y Venus. Porque ahora estoy Ajá. estudiando, estoy haciendo un máster en terapia sexual y estoy viendo mucho esto como a la mujer se le educó para que su deseo estuviese siempre en relación al deseo del hombre. Y pienso mucho en, en las posiciones de Venus en las dignidades. Y entonces Venus Mm. en Aries, que tendría como ser el propio deseo, es un Venus debilitado. Ujú. En cambio, Venus en Libra,
que es un Venus muy puesto en función del otro, o Venus en Piscis, que está exaltado de nuevo, como muy puesto en la renuncia en función del otro, son Venus que están vistos como muy dignificados. Y entonces yo me pregunto, ¿eso está transmitiendo una idea cultural de lo que debería ser el deseo en lo femenino, si relacionamos a Venus con lo femenino, que no puede tener como deseo propio? Y claro, yo soy psicólogo, veo todos los problemas que traen las mujeres esto, que se sienten culpables cuando tienen deseos propios, cuando disfrutan de la sexualidad. Entonces, me gustaría como desarrollar un poco más eso en algún momento, pero bueno, no sé cuándo voy a hacerlo Qué realmente. interesante, wow, nos está dando otra perspectiva. Yo siento como que, perdón, es mi opinión, como que también los arquetipos, por muy arquetipos que sean, pues van cambiando con el tiempo. Yo creo que es lo que está pasando también con estos conceptos o arquetipos femeninos y masculinos y cómo los concebimos y sobre todo cómo los vamos inculcando en las generaciones futuras, ¿no? Es como cuando estábamos pensando, creo que fue con Maurice Fernández, como Mercurio retro, no compres nada, no hagas esto, no firmes, y esto ya se va pasando como o sea, en lo colectivo, y se va como que haciendo este estándar de que cuando Mercurio está retro, entonces, y se va traspasando, entonces, y quizá ni siquiera hay evidencia suficiente como para, ¿no? Entonces, Totalmente, sí. creo que todo está cambiando tan rápido. Oye, Alejo, tienes sobre tu tesis, esta es una pregunta que me surgió. ¿Está escrita? ¿La podemos encontrar? ¿La podemos leer? ¿O Sí, 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 está no? publicada. La Sí. universidad la publicó, Ujú, pueden ir a... tienen que buscar University of Wales. ujú. Voy a No dejar sé cómo es la abajo. dirección exacta, pero Ujú, en el Google ponen University of Wales Alejo ujú, López ujú. y la primera link que les sale la pueden leer, sí. Ujú, genial. Digo, para los que estén interesados o quieran continuar leyendo, indagando un poquito en cómo siento que también parte de lo que haces o estás haciendo me huele a que es también cambiar un poco la percepción de ciertos arquetipos. Cuéntame también por qué el astrólogo junguiano, why Jungian astrologer. Además de que obviamente es tu expertise, pero ¿qué estás tratando de comunicar con esa marca, ¿no? Con ese nombre en las redes sociales. Ay, qué buena pregunta, porque es algo que no lo pensé, la verdad. Bueno, Me surgió un entonces poco surge así. así. Sí, me surgió un poco Ajá. así. A mí sí que me pasó, claro, cuando yo estudiaba astrología, claro, cuando dije que quería empezar a estudiar astrología, cuando leí este libro de Richard Idemon o Ah, Idemon, no sé cómo se pronuncia, él es astrólogo y es psicólogo junguiano, y a mí este ajá, es mi modelo de astrólogo al que yo quisiera ser. ajá, ok. Ujú, Y me impactó mucho, por supuesto. Y entonces yo dije, bueno, voy a estudiar primero psicología para después hacer un posgrado en psicología junguiana para después estudiar astrología. Bueno, por supuesto el plan no salió así, pero esa fue la idea inicial. Em, entonces para mí, como hubo en ese momento algo de unir la psicología junguiana con la astrología, ujú, ujú, que ujú, ya lo hizo Liz Green, o sea, Liz Green fue la maestra ujú, en hacer, ¿no? En unir la psicología junguiana con la astrología. Pero para mí esto le da una trascendencia a la interpretación astrológica que me parece muy interesante. Me parece muy interesante el trabajo de como de integración de opuestos que propone la psicología junguiana y ujú, la carta como una especie de mapa, ¿no? Entonces a ujú. mí lo que me hubiera gustado juntar, mi primera carrera es en arte dramático. Yo primero estudié para ser actor. Oh, a ver, Alejo, cuéntanos Sol, Luna y Ascendente, si quieres compartir con Ok. nosotros. Luna en Cáncer, Sol en Tauro, ascendente Ajá. Acuario. Ah, wow. Sí. Entonces ibas a ser actor, querías ser actor. Sí. Ajá. Pero entonces a mí hay algo que me gustaría como juntar Ujú. teatro, psicología y astrología. Y pienso que el punto en Oh, común que tienen es el tema de lo arquetípico. Porque cuando claro. uno actúa lo que está haciendo es bajando arquetipos al cuerpo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, Interesante. No estaba tratando de ver como por dónde venía lo del teatro, si tenías algo, no sé, en Leo o cosas así. ah, sí, yo Pero a digo, ver, mucha gente piensa ujú. que soy de Leo, pero no, soy ascendente Acuario. Ascendente Acuario. A ver, hablando ya, cambiando ya para darle un giro más personal ya a estos últimos minutos que nos quedan. Siendo Sol en Tauro con ascendente en Acuario, ahí tenemos una tremenda cuadratura. ¿Cómo ha sido para ti ser Sol en Tauro, ascendente en Acuario y luego Luna en Cáncer? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Una tortura. Está siendo una tortura, básicamente. No, por suerte yo me siento muy contento a mis 42 años. Pienso que estoy empezando a estar un poquito más integrado, gracias a Dios. Pero sí, que siempre hay como mucha tensión entre la
necesidad o deseo, búsqueda de pertenencia Ujú. y la sensación de que no voy a poder pertenecer a ningún lado porque no, ¿No es por ahí? Ok. sí, porque no hay, no sé, con el ascendente acuario creo que siempre se siente un poco sapo y otro pozo, ¿no? Ujú, Entonces como tengo un poco esta, perdona, justo me ujú. llamaron. Sí, sí, tranquilo. Tengo un poco esta tensión entre algo de lo estable y de la pertenencia y algo como un poco más disruptivo, diría. Y yo soy muy ascendente acuario, o sea, claro que aquí no se ve tanto. Bueno, se ve un poco en lo que hablé, ¿no? De lo del género, de pelearme con el Sí. patriarcado, ¿no? Yo Ujú. ahora estoy haciendo, que decía, como estoy estudiando sufismo, me acuerdo cuando estudiaba budismo, yo siempre era de clase en que estaba peleando porque no puede ser que estén diciendo esto, como que tengo un poco este lado rebelde. Ajá, Mis amigos se ríen también porque dicen que enseguida salto, cuando siento que hay algún discriminado, enseguida salto a traer como, pero escuchen esta otra voz. Creo que hay algo del ascendente acuario y tampoco soy un revolucionario, ¿eh? Porque tengo después del otro lado ese sol en Tauro, ese sol en Luna en Cáncer, que quiero quedarme en mi casa tranquilo, cómodo. Tengo algo como de la ajá. comodidad y del placer, que es muy importante para mí. Em, pero bueno, entonces ahí sí, hay como una tensión ahí entre algo de lo suave, lo estable, lo sensible y algo un poco más intelectual y más, Ujú. no sé si revolucionario, pero radical o distinto, sí, que busca como traer algo nuevo, sí. Qué interesante. Yo tengo el opuesto. Por eso te preguntaba tanto. Ah, Yo ¿cómo tengo es? Sol en Acuario y ascendente en Tauro. Entonces, como, Ah, ajá, como al revés un poco. Por eso te preguntaba, ¿cómo es para ti? wow, Eso, wow. ¿Y la interesante. luna? ¿Puedo preguntar o? Sí, claro, yo tengo luna en Virgo. O sea, tampoco es que Ah, esté todo tan armonioso, pero bueno, ahí vamos. claro, claro. Ujú, ujú, ujú. Oye, Alejo, ¿y en tu carta hay alguna posición o algo que siga representando un reto para ti? Yo sé que la carta va cambiando y vamos evolucionando y todo, pero ¿hay algo que cuando tú descubriste tu carta ya con ojos junguianos hayas dicho, oh my God, tengo esto? Y te haya asustado. Em, bueno, hay varios retos, diría, pero bueno, creo que hay un reto que tiene que ver con el ascendente Acuario y si tomamos como regencia a Urano, está regido Mm. por Urano en conjunción con Júpiter en Sagitario. Yo tengo Oh, Júpiter, Urano en Sagitario a casi, no me acuerdo ahora el orbe, pero creo que es menos de cero, menos de un grado. Y tengo por otro lado la conjunción del 83. Yo nací en el 83. Entonces tengo la conjunción de Júpiter, Urano en Sagitario y la conjunción de Saturno, Plutón a 29 de Libra. oh, Entonces wow. esto sí que trae como dos polos muy distintos. Uno que tiene más que ver con lo acariano, de la búsqueda, de la exploración, de lo nuevo, de la aventura, que sería el Júpiter-Urano. Ujú, Y el otro, Saturno-Plutón, que tiene más que ver con algo de lo riguroso, de lo que las cosas tienen que estar bien hechas, como mm, una especie de presión y de demanda muy alta. Entonces sí ujú, que tengo como esa tensión entre, sí, algo más del puer, diríamos arquetípicamente, y ujú, algo más ujú. del senex, de lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Wow. Em, sí. ¿Tienes uno, alguna posición o algo que digas, ay, esta me gusta, la has visto manifestarse a lo largo de tu vida, alguna posición que te igual te identifiques más con esa parte de tu carta, quizás, además de la ascendente en Acuario, supongo, no sé. Sí, varias, diría la verdad que Ujú. yo la verdad que como que siento eso que no quiero sonar eh, no quiero sonar muy narcisista, aunque un poco narcisista debo ser, pero yo hice mucha terapia. Hice muchos años de Ajá. terapia, hice muchos retiros espirituales, fui con chamanes a tomar plantas, hice como, bueno, mucho o poco, no sé, depende cuando uno, con quién uno se compare, ¿no? Pero Ujú, hice cosas, quiero decir. ujú, Entonces sí que siento que, por supuesto, no es que estoy más allá del bien y del mal, también hay cosas que me sorprenden, también tengo sombra, tengo inconsciente que a veces me agarra por de golpe, también tengo momentos de miedo, de angustia, también tengo sueños que me cuesta interpretar, pero siento que tengo, no sé si integración, pero al menos tengo bastante registro de las distintas partes de mí. Entonces sí ujú, que veo bastante
veo casi toda mi carta, la veo claramente cómo se va expresando en mi vida. Sí Wow. diría que, bueno, mucho tiempo me identifiqué mucho con el Júpiter-Urano, Ujú, pero me identifiqué mucho con los dos, ¿eh? El Júpiter-Urano y el Saturno-Plutón, con los dos, porque también cuando uno mira mi biografía, todas las cosas que hice, ¿no? Tengo dos carreras, el máster, el tutor en la faculty, la board de Astrological Association, de repente como eso es más del Saturno-Plutón, de tener que, como de sí. Ajá. tener que tener títulos y tener como condensar momentos de éxito, ¿no? Y que no respondería tanto al Júpiter-Urano que busca más la aventura. Ujú, Pero ujú. después tuve todo el lado de la aventura, no todos Sí. los viajes, todo. Exacto. Entonces yo siento que tuve como bastante de los dos. Ajá. Esas son tal vez cosas que veo muy claramente, sí. Genial. Alejo, ya para despedirnos, bueno, ¿cómo te está pegando a ti este 2026? ¿Cómo lo envisionas también? Bueno, ¿hablas a nivel personal o colectivo? No, no personal, vamos a hablar de ti Ah, porque siempre nos estás dando predicciones y cosas. ok, ok. Personal, mira, yo estoy muy entusiasmado. Bueno, el tránsito de Júpiter por Cáncer aspectó muchos planetas míos que tienen que ver con el trabajo y que también tienen que ver con como la vida más emocional. Ujú, Y sentí toda esta expansión. La verdad que fue un año en el que me sentí, yo sé que fue un año muy difícil para mucha gente, entonces me da casi ujú. vergüenza. De nuevo lo que hablaba de la rabia esa espiritual, ¿no? Que me agarra a veces, ¿por qué Sí. yo tengo tanta suerte y otras personas no? Ujú, Pero que para mí fue un año en el que sentí mucho amor realmente, amor de ujú, muchas clases, de muchas formas. ujú, Y a nivel profesional también fue un año en el que crecí mucho. Y bueno, te decía justo antes de empezar a grabar, estoy con una compañera, Nuria Viladomat, estamos hablando de armar una escuela de astrología en castellano, que siempre fue un sueño que pensé algún día me gustaría hacer, pero me ujú, costaba mucho imaginarme que algún día yo iba a tener como mi propia escuela. Claro, esas visiones, digamos, empezaron ahora, en el 2025, pero es en el 2026 que empezamos a ponernos a trabajar, por ejemplo, con esta escuela y tal. Entonces, claro, a mí a nivel personal, el 2026 me trae algunos desafíos, igual, no quiero decir que todo esto va a ser fácil, ujú. em, pero a nivel personal lo veo como un año que para mí creo que va a ser bastante expansivo. Qué bueno, qué Sí. bueno. Genial, Alejo, ya no te quito más tiempo. Muchas gracias por compartirnos un pedacito de tu historia. Seguramente hay muchas más anécdotas y mucho más que nos puedes aportar. Gracias por el trabajo que has hecho para la comunidad astrológica. Esperemos ver más contenido tuyo ya en español. Ya estás en Instagram en español, tienes tu canal de YouTube. Voy a dejar toda la información abajo. ¿Hay algo que se me esté pasando? ¿Algún curso que vayas a dar? ¿Algún webinar en puerta? Bueno, en febrero voy a dar una serie de webinars. Son tres webinars, uno en febrero, uno en marzo y uno en abril, creo, pero Mm. la gente puede sacar uno solo o los tres, que hablan un poco de la idea de integrar la forma de interpretar los planetas. Entonces, Ah, creo wow. que el primero es entre la Luna y Saturno, la idea de cuando interpretamos la Luna también siempre tenemos que mirar a Saturno. El segundo creo que es Marte, Venus y Sol. O sea, que no Ah, interpretemos solo a Venus, sino que tenemos que aprender a mirar a los tres, aun si no están con aspectos. Pero hay algo que están en comunicación, digamos, en cuanto a los principios que representan, ¿no? Y el último, Júpiter y Saturno. bien Entonces estos interesante. tres, Ajá. que se llama The Integrated Self. Y está toda la información en la página de la faculty. De la faculty. Esto va a ser en inglés, ¿verdad? Estos que nos Esto va a ser en mencionaste inglés. en inglés. Ujú. En castellano sí podría, no sé si puedo. No es un curso, pero sí que todos los meses vamos a estar haciendo el podcast con Nuria, que se llama Algunos nacen estrellados y otros nacen con estrella. Ah, sí, qué Nuria. Nuria Viladomat, con la misma que vamos a Nuria, hacer ajá, a la la escuela. escuela. Sí. Ah, genial, genial, qué interesante. Bueno, pues ya tienen toda la información. Yo voy a dejar el website de Alejo, sus redes sociales abajo y también el enlace de la faculty para quienes quieran pasar por ahí, ver lo que Alejo está haciendo también con la faculty. Alejo, de verdad espero tenerte nuevamente porque obviamente hay muchas más preguntas que no te hice, pero quizás en una segunda parte podríamos hablar más también de tu experiencia, tu trayectoria, ¿no? Y tu carta, ¿no? Porque pues siempre aprendemos algo también con las cartas natales que luego o bueno, las posiciones, porque no es que los astrólogos nos compartan su carta natal, pero con algunas posiciones y cómo las has navegado, ¿no? Así que muchísimas gracias, Alejo. ¿Hay algo que le quieras decir a la audiencia por último? ¿Algún consejo para este 2026?
Entonces, sí, consejo, yo sí que quiero agradecerle a la gente que mire esto, muchas gracias. Y no sé si, bueno, un consejo tal vez, yo pienso mucho en Neptuno en Aries y en el resurgimiento de... Pero bueno, no sé si estoy proyectando un poco que es el camino en el que estoy yo ahora, pero sí que pienso en Neptuno en Aries como esta idea del resurgimiento de nuevas espiritualidades. Y sí Mm, que siento que hay como una especie de vacío y de hambre por conectar con el mundo de lo espiritual. Y entonces sí que me parecería como interesante para las personas que lo sientan, animarse a explorar lo espiritual mm. y a explorarlo con disciplina. O sea, hay algo de que, ¿cómo puedo decir? Si tenemos que hacer... Me encanta, vos me pedís que yo diga una frase y yo me pongo a No, hablar no, por y puedo favor, no. hablar, Yo por no digo, quitarte tiempo, pero si quieres seguir hablando, yo yo perdón que felizmente. no, ay, cuando me pongo a hablar, pero lo que pienso, voy a tratar de ser escueto. Cuando pensamos en, quiero ponerme en forma, tengo que ir al gimnasio, Ujú, pensamos tengo que ir 3 veces a la semana al gimnasio. ujú. Cuando pensamos quiero bajar de peso, pensamos tengo que comer bien todos los días. No es que por comer bien un día voy a bajar de peso. Cuando pensamos quiero conocerme a mí mismo, tengo que ir a terapia, empiezo a ir una vez a la semana. No es que voy el día que estoy angustiado, voy una vez a la semana. Y yo Claro. pienso que con la espiritualidad pasa lo mismo. Como que pensamos que, no, voy a meditar, o voy a rezar, o voy a hacer la práctica espiritual que sea, cuando lo sienta. Y de hecho, por ejemplo, con la sexualidad pienso que pasa lo mismo. Antes hablábamos del deseo. También pensamos muchas veces como, no, el deseo cuando surja. Y digo, no, hay que ser disciplinados. Entonces, con la espiritualidad, lo que me parece interesante en este 2026, que yo pienso que va a ser un año muy desafiante. Yo no soy muy optimista en relación a los cambios que van a venir a nivel colectivo. Ujú, Yo pienso que sí que va a ser importante encontrarle sentido a lo que nos está pasando. Y creo que hay que animarse a explorar caminos espirituales. Que cada uno encuentre el que quiera, el que le sirva, el que le sea más afín, pero que lo hagamos de forma disciplinada. Que no sea, hoy estoy inspirado, hoy medito, ujú. sino si te gusta meditar, tratar de hacerlo todos los días, aunque sea 5 o 10 minutos. Si lo que te gusta es rezar, bueno, tratar de hacerlo todos los días. Si lo que te gusta es escuchar, no sé, cantos gregorianos, todos los días escúchate unos cantos, ¿no? La práctica que Claro. uno tenga. Pero como tratar de ser disciplinado, porque pienso que si no, hay algo que no termina de desarrollarse en lo Ujú, espiritual. Y pienso que va a ser muy importante. Yo sí que creo que es la espiritualidad lo que nos va a ayudar a transitar un momento muy difícil, me parece. ujú. Yo creo que viene un momento muy difícil. Pienso que es la espiritualidad la que nos va a ayudar. Sí. Ujú. Sí, pero típico la queremos implementar cuando está pasando ya la catástrofe, ¿no? Exacto, y hay que practicar antes, tal cual. Hay que practicar antes. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué buena manera de cerrar este video y qué buena reflexión también para tener en cuenta durante este año. Alejo, muchas gracias y gracias a ustedes que nos acompañaron hasta el final. No se olviden visitar también la web de Alejo, sus redes sociales y también la web de backstageastrology.com. Alejo, un abrazo enorme. Espero tenerte acá de vuelta y que tengas excelente año. Igualmente.